Listo, vamos a la palabra de Dios en esta mañana y vamos a hacerlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 12. Mateo, capítulo 11, verso 12. Hoy quiero hablarles sobre mi familia es libre de toda obra maligna. Mi familia es libre de toda obra maligna. Mateo capítulo 11, verso 12. El Señor está limpiando familias, el Señor está limpiando corazones, el Señor está restaurando vidas. Y creo que en estos ayunos las familias van a marcar un antes y un después. Mateo capítulo 11, verso 12, ¿estamos ahí todos? Listo. Dice la palabra de Dios: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Quiero leerlo otra vez, o no sé si podemos leerlo juntos, por favor, en el verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea que somos violentos, pero no para destruir. No somos violentos para dañar a nadie. Somos violentos en la posición y en la postura que el Señor ha establecido a cada creyente para levantarse en casa, para levantarse por su familia, para levantarse como un soldado, como un guerrero, porque hay cosas en nuestro entorno, hay cosas dentro del núcleo familiar, del seno de la familia, que no está bien. Y que no debemos permitir que cosas sigan afectando la paz, la tranquilidad, la armonía, la unión familiar, marital. Hay cosas que están sucediendo. Por lo tanto, dice que el reino de los cielos ha sufrido violencia. Claro que sí, Satanás se ha querido levantar para dañar, para destruir, para matar, para ir contra los tuyos. Pero la iglesia está en pie. La iglesia permanece. Por lo tanto, el cristiano, el hombre de Dios, la mujer de Dios está en una posición de batalla. Y en esos ayunos estamos en una posición de batalla. Es que no estamos ayunando porque todo está bien. Estamos ayunando porque hay cosas que están sucediendo, porque hay desánimo, porque hay frialdad, porque hay tibieza, porque hay violencia, porque hay muchas cosas que están sucediendo. Y yo no puedo estar en confort esperando que Satanás siga haciendo desastres en mi vida y en mi familia. Alguien tendrá que levantarse. Alguien tendrá que tomar esa posición valerosa de decir: yo voy a pelear por mi casa, yo voy a pelear por mi familia, voy a pelear por los míos, cueste lo que cueste. Le voy a hacer la guerra a Satanás, pero no lo voy a dejar tranquilo para que haga con mi familia lo que quiere. Ser violento no es ser malgeniado, mis amados. Ser violento no es golpear a alguien, no es tener una arma para dañar a otra persona. Enfrentarnos a Satanás es enfrentarnos a que Él no continúe dañando los proyectos que Dios ha puesto en nosotros. El violento dice: no más. El violento en el Señor dice: no voy a permitir que mi familia viva en peleas, en pleitos, en contiendas, que vivan desunidos. No lo voy a permitir. No voy a permitir groserías en mi casa, vulgaridades en mi casa. No voy a permitir que los valores sean pisoteados. No lo voy a permitir. Ese es el violento en el Señor. El violento es ese. Con autoridad de Dios y con el poder de Dios tendrá que llamar la atención y confrontar en amor y decir: no permito esto en mi casa más. Porque Satanás se está metiendo para hacer mucho daño dentro de la familia. El violento dice: basta ya.
Deja esa pasividad que muchas veces tienes. Enfrenta todo en el poder de Dios. Y Cristo quiere reinar en su hogar y en su familia. Diga conmigo: Señor, yo quiero que reines en mi hogar. Señor, yo quiero que reines en mi vida. Es una declaración de fe que hacemos, de disponer mi corazón para Dios y decirle: yo estoy de acuerdo contigo, Señor. Hay cosas que están sucediendo, no deben seguir sucediendo más. Somos el freno moral de la sociedad. Somos el freno moral para decirle a otros: ¿sabe qué? Ya no más con esto. No sigas destruyéndote, no sigas dañando tu vida y la de otros. Y Satanás tiene muchas maneras para atacar el hogar y la familia. Y quiero nombrar algunas cosas muy importantes que creo que de parte del Señor debemos tener presente. Y una de las cosas, mis amados hermanos, que están afectando la familia, que están afectando las relaciones, que está afectando la relación de los padres con los hijos y los hijos con los padres, se llama el irrespeto. Y el enemigo se ha ido metiendo lentamente para que no haya respeto entre los padres con los hijos y los hijos con los padres, ni tampoco con los cónyuges. Donde hay palabras de irrespeto, donde no se valora la posición y la autoridad de la mamá, del papá, del marido y de la mujer, se ha irrespetado esa posición que Dios puso a esa persona en casa. No se respeta. Y el enemigo está buscando la manera de entrar como quiera a afectar las relaciones intrafamiliares, porque él sabe que si la relación conyugal está mal, toda la estructura de esos padres, de esos esposos, caerán a los hijos. Y los hijos estarán mal entonces por causa de ello. Pero vemos entonces que hay mucho irrespeto, donde no hay esa honra hacia esas personas. No hay honra para dirigirse, para hablar. El padre entonces grita a su mujer y los hijos le contestan a sus padres, y donde el padre también menoscabe y menosprecia a los hijos. Eso se está dando en la familia. Y la familia se va desintegrando lentamente y usted ni cuenta se da de eso. Satanás está buscando la manera, pero nosotros que somos violentos en el reino de los cielos, nos vamos a parar y vamos a establecer los principios del reino de Dios en casa. Y vamos a levantarnos como valientes, tomando la bandera del evangelio, diciendo: mi casa le pertenece a Dios. ¡Aleluya! Mi casa le pertenece al Señor. Mi casa es un lugar de adoración. Mi casa es un lugar donde podemos compartir, disfrutar, donde podemos amarnos, respetarnos. ¿Y cómo cuesta eso? Porque cada miembro de la familia tiene una manera de pensar distinta a la suya. Y cada miembro de la familia tiene un temperamento y ha formado un carácter en sí mismo, donde el ambiente de la casa se hace hostil, difícilmente se hace hostil. Pero el respeto se ha levantado en casa fuertemente. Leemos un momentico en Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3, verso 8 al 9. Colosenses capítulo 3, verso 8 al 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué es lo que daña las relaciones intrafamiliares? Es esto, mire. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas hay que dejar? La ira, el enojo, malicia, blasfemias,
palabra deshonesta de vuestra boca. Verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Esas cosas es lo que el enemigo se aprovechará de la condición humana carne para dañar las relaciones que son tan importantes en nuestra casa, donde fácilmente nos airamos. Hay algunos que parecen como que comieran pólvora, otros como que comieran picante todo el tiempo. Si se le dice de pronto algo, estallan, explotan. Otros solamente con el rostro dicen mucho, unos ojos amenazantes, unos gestos como que mejor no le digo nada porque me asusta. Fácilmente entonces esa persona toma esta actitud negativa, aquellas cosas que no deben estar dentro de la familia. Hay que combatir contra eso. Nuestra lucha, mis amados hermanos, no es contra el esposo, no es contra la esposa ni contra los hijos. Es con todo lo que está dominando su mente, es todo lo que está dominando sus emociones, es todo lo que está doblegando su voluntad, es todo lo que los hace hacer a ellos diferentes y no parecidos a nosotros que estamos buscando del Señor. Pero si hay cosas que se están moviendo, y esas cosas son obras de la condición humana carne, y tenemos que batallar con eso a través de nuestros principios. Si ellos se ponen groseros, decirles esas palabras son perversas y corruptas. Esas palabras no edifican en mi casa. Esas palabras no construyen, no edifican la familia. ¿Qué nos aporta esa palabra? ¿Qué nos aporta lo que estás hablando? ¿Qué te aporta a ti y a nosotros? Tenemos que tomar la palabra, porque es a través de la palabra que vamos a derrumbar, mis amados hermanos, los conceptos y los prejuicios y toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es con la palabra. Hay que tenerla en la boca, hay que tenerla en el corazón, en la palabra profética más segura que dice la Biblia acerca de lo que estoy viviendo, que dice la palabra de lo que está sucediendo en mi ambiente, en mi entorno. No es que ella es así y él es así también. El enemigo le quiere hacer creer que es así, pero no debe ser así. Dice que no mintáis los unos a los otros, que no debemos entonces airarnos, enojarnos, ser maliciosos, blasfemos, palabras deshonestas. Todas esas cosas están dañando la armonía de la casa. Y lo estamos permitiendo. Lo estamos permitiendo. Y necesitamos, mis amados, levantarnos con violencia en la palabra de Dios, con resistencia en la palabra de Dios, levantarnos en poder en la palabra de Dios para decirle al ambiente, para decirle a esa atmósfera, para decirle a esas conductas que no estamos de acuerdo con eso, y tal vez no les va a gustar eso, pero sabemos que nuestra guerra no es con ellos. Hay algo metido en su mente, en su corazón. Hay algo que está haciendo daño en ellos, pero también va a aportar daño para otros. Necesitamos levantarnos en el nombre de Jesucristo y no permitir que haya más irrespeto, porque mi familia es libre de toda obra maligna. Y esto es una obra mala y perversa, hermano. Esto es una obra mala. Hay que levantarnos en el nombre de Jesús. Hay que levantarnos en fe, porque estamos declarando que nuestro hogar es para Cristo, que nuestra vida es para el Señor. Pero también encontramos en esa misma carta del apóstol Pablo, en el capítulo 3, en el verso 5 y verso 6, y vamos a mirar también, mis amados, otra cosa que tenemos que hacerle violencia cuando la hemos visto, cuando muchos tal vez la han experimentado. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 6. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 6. Dice la palabra de Dios: haced morir pues
lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas tenemos que hacer morir? Dígalo por favor. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay algo que tiene que ser sacado de nuestro entorno. Hay algo que tiene que ser sacado de nuestra familia. Y hay algo que se llama infidelidad conyugal. Hay algo que se llama infidelidad conyugal. Y cuando el enemigo ataca con la infidelidad, marca lo más profundo del corazón. Es por eso, mis amados, que para cada mujer y para cada varón es necesario mantenernos fieles. Porque una canita al aire sale cara, demasiado cara. Destruye totalmente lo que es el ambiente familiar. Y es por eso que necesitamos a Dios para caminar en rectitud. El ser fiel no es por arte de magia, hermano. Eso es algo que Dios va colocando en nosotros a través de la fe y a través de la palabra, para entender que debo darle el respeto a esa persona que tomamos como mujer o como hombre para vivir el resto de la vida. Y que en medio de las luchas que podamos tener, debemos mantener la fidelidad y no ser infieles pensando que otra persona me va a llenar el vacío de mi corazón, que otra persona me va a saciar el alma, que otra persona entonces me va a cambiar la vida. No es otra persona, es nuestra actitud que debe cambiar. Es nuestra forma de pensar. Y en muchos hogares de la iglesia del Señor se ha visto atacado por la infidelidad. Y tenemos que combatir contra eso. Y tenemos que levantarnos contra ese espíritu de infidelidad, que la gente está tomando esa terrible decisión para destruir la familia, para destruir la pureza, para destruir la limpieza de una familia que se mantenga fiel. Cuando nosotros quebrantamos el pacto del estado santo del matrimonio, estamos dañando totalmente ese pacto. Y comienzan a venir muchas situaciones al corazón de la familia. Odios, rencores, amarguras. Los hijos por un lado, los padres por el otro. La infidelidad ha tocado la puerta. Debemos hacer morir esto, y Colosenses lo está diciendo. En esa traducción dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero también encontramos en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 y 5: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles, los que no tienen a Dios, que no conocen al Señor. Debemos apartarnos de la fornicación y debemos unirnos fielmente a esa persona. Y la fornicación, que muchas veces toca la puerta de muchas familias, tal vez muchas mujeres y muchos hombres son permisivos a eso. Les compartí hace un tiempo que no solamente es un acto sexual, sino que hay un acto de transferencia. Que cuando una persona se llega a una persona que no es su cónyuge, no solamente es un contacto físico, ahí van muchas cosas.
Ahí van pecados, ahí van muchas alteraciones generacionales, ahí van muchas cosas que usted está adquiriendo de la otra persona. Y el que se une con una ramera, dice la Biblia, uno es con ella. O sea que yo me uno con esa persona y ella me transfiere todo lo que esa persona es y todo lo que esa persona ha hecho. Y eso es terrible. Conozco personas que han estado en eso. Y por medio de esa canita el aire que tuvo y todo eso, ahora le comienzan a gustar los hombres a este varón, porque esa mujer tuvo que haber practicado el lesbianismo y tuvo que haber practicado otras cosas, y eso hay una transferencia terrible de pecados que recibe esa persona. Por eso tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo y no aceptar esa basura que quiere el enemigo meternos en casa, aprovechándose en la condición vulnerable, carnal de aquellos miembros de la casa. Tenemos que levantarnos para proteger la fidelidad que debemos tener como casa, como familia, como pareja. Por eso es que el reino de los cielos sufre violencia. Esto no es fácil, hermano. Esto no es fácil, se llora, se sufre, pero hay que levantarnos en el nombre del Señor, porque no vamos a permitir que aquellas cosas sigan minando la familia, mi casa. Necesitamos levantarnos para que Dios sea entonces trayendo a nuestro hogar un ambiente de paz, de tranquilidad, de armonía. Hay que luchar por eso, no es fácil. Eso se lucha, hermano. Yo creo que muchas mujeres y muchos varones están luchando. Y no es fácil, pero hay que hacer violencia diciendo no estoy de acuerdo con eso. Y en toda la escritura vemos que el Señor amonesta sobre el andar en todas esas prácticas que es muy normal para mucha gente. Pero el Señor habla, por ejemplo, en el decálogo de Éxodo capítulo 20 verso 14, no sean infieles en su matrimonio, dice en esta versión. En la Reina Valera dice, no adulterarás. En Hebreos 13:4 dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Uy, tremendo. Dios va a castigar esa infidelidad. Y sabe que también lo puede hacer aún con la propia vida de esa persona. Por eso, varones, quieticos ahí en primera base. Si se engordó, si de pronto ya le salen las llanticas, hermano, haga que esa es una parte sabrosa para esos tiempos de intimidad. Suavice ahí la barriga, suavice los gorditos que le salieron. Si de pronto ya se le cayó el pelo, hermano. Si de pronto esto y lo otro, pero vamos a mantenernos fieles. Vamos a mantenernos fieles porque el Señor dice que traerá castigo a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Que Dios guarde a las parejas. Que Dios guarde a los esposos, que Dios guarde a las esposas. Quédese en primera base, quietica, quietico, no comience a buscar problemas. Alguien dijo, es que yo no le tengo miedo a la mujer, pero sí le tengo miedo a los problemas. Es mejor en primera base, es mejor quieticos ahí, hermano. Cuide su corazón, cuide el suyo, cuide su corazón. Lo que sí lo entendemos por la palabra, que Dios a cada uno le pedirá cuentas. Pero usted, hombre de Dios, mujer de Dios, cuídese, manténgase fiel. Tal vez él no lo está haciendo o ella no lo está haciendo. Manténgase fiel. Dios le pedirá cuentas a ella o a él. Deje que Dios pegue el cuerazo. Deje que Dios sea el que venga ese agravio. Deje que Dios se encargue. Él lo hará mejor que nosotros. Pero tenemos que levantarnos, porque eso es algo que Dios dice que debemos desechar de la casa. Que no estamos de acuerdo, que no estamos a gusto, que no es agradable, testimonialmente no es agradable.
ni para nosotros, ni para la iglesia, ni para las familias. Necesitamos mantenernos fieles a Dios y fieles a esa persona. Y la infidelidad está acabando los hogares, dañando las familias. Pero también encontramos, mis amados hermanos, algo más que se está metiendo en casa. Y eso que se está metiendo en casa se llama violencia. Diga conmigo violencia. Diga conmigo violencia. Vamos a recordarlo entonces. Estamos hablando que Satanás está buscando la manera de interferir en la familia. Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Él quiere dañar la casa, la familia, el hogar, las relaciones. Pero el reino de los cielos desde antes ha estado sufriendo ¿qué? Violencia. Tan solo los violentos lo arrebatan. Lo primero es que no debemos permitir que haya ¿qué? Irrespeto dentro de los miembros de la casa. Y esto es algo que se puede dar en las familias cristianas. Tal vez los hijos, tal vez el cónyuge, tal vez algún miembro de la casa que es soberbio, que es grosero, que es altanero, que es atrevido. Eso tal vez hay. Y usted, madre, está batallando con eso. Usted, padre, está batallando con eso. Usted, esposo, está batallando con ella, si es el caso. Pero tenemos que levantarnos para hacer violencia, no para destruir, pero sí con la palabra de autoridad. El Señor nos defenderá. Número 2, la infidelidad conyugal está haciendo mucho daño en la familia. Pero número 3, la violencia. Y hay 3 clases de violencia. Hay violencia a través de las palabras. Y hay un diccionario de palabras para golpear al otro. Entre más palabras digo, más me defiendo. Y a veces pensamos que el defendernos con palabras, hiriéndonos con nuestro cónyuge, estamos siendo valientes. Hermano, cuando usted se defiende con palabras, y palabras de rabia y palabras de ira, usted no es un valiente, usted es un cobarde. Porque no es tanto lo que yo pueda decirle al otro. Porque a veces decimos, es que yo no me puedo dejar de él. Hay una cachetada santa y espiritual, y es que muchas veces tenemos que, es mejor que callar. Ahí le pegamos una cachetada a ese o a esa, porque lo que quiere esa persona es que se encienda el furor, que el fuego de la ira y de la rabia se encienda para que ya pasemos de las palabras a los golpes. Hay un diccionario de palabras para golpear al otro, y hay gente que se especializa para maltratar con palabras que hieren. Efesios capítulo 4, verso 29, por favor, vamos a leer. Efesios capítulo 4, verso 29, que nos dice el apóstol Pablo: verso 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra ¿qué? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En esta traducción dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Qué maravilloso es esto. Las palabras hieren demasiado. Y parece ser que dentro de la familia y del núcleo familiar se está viendo mucho esto. Hay violencia. Entre más él me dice, yo le digo, pero yo quiero decirle más porque yo tengo la lengua más larga y tengo el corazón más lleno de odio y quiero decirle muchas cosas para destruirlo. Ay, es que él me dijo fea y yo le digo bruta ahora.
Ay, pero es que él me dijo tal cosa y yo le digo esto. Y de pronto las palabras se van acrecentando más y se van acrecentando más. Al final comenzamos a recordar el pasado. Y comenzamos ya a tocar superficie muy fuerte. Y te acordás sin vergüenza. Cuando te vi con aquella en la cama, ¿te acordás? Y ya eso pasó hace 20 años, ¿no? Y comenzamos a sacar, a desempolvar el pasado para herirnos más, para destruirnos más. Algunos se ríen. No sé si estará pasando eso. Pero lo que sí es, mis amados, que las palabras hacen mucho daño. Y estamos destruyéndonos los unos a los otros. Y la Biblia dice que nadie que se ha unido con alguien debe destruir y aborrecer su propio cuerpo. Y cada vez que usted destruye a su cónyuge, se está haciendo daño a usted, porque usted y su cónyuge son uno. Y no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, palabras hirientes, palabras que menoscaban, que desvaloran la integridad de la mujer, palabras que menoscaban. Hay hombres que conozco, ojalá que no hayan hombres de esos aquí, en el nombre del Señor. Pero hay hombres que cuando la mujer comienzan a pasar los años y ya no está esbelta como antes, 90, 60, 90, sino que está 90, 60, revienta, entonces comienza a menoscabarla. Pero tú sí estás fea y gorda. Hermano, eso le duele a una mujer bastante. Ay, pero ¿cómo te ves de fea? Es que esto, es que lo otro. Eso es ofensivo para ella. Pero ¿no te acuerdas que tuvo 15 años? Y que estuvo muy bonita y muy radiante y muy esbelta. Pero ya pasaron los años. Es algo muy natural que llegue la vejez para la mujer y para el hombre. Y comenzamos a herir la condición de valores en ella. Y así también sucesivamente al varón. Ay, pero ya se te cayó el cabello. Ahora te salió pipa. Y ahora esto y ahora lo otro. Ya la ropa no te queda. Estás gordo, estás barrigón. Está calvo. Entonces la mujer comienza a mirar a aquellos que tienen. Ay, pero ojalá y fueras al gimnasio. Como tirándole una indirecta, no un mensaje subliminal. Ay, por favor, ojalá fueras al gimnasio. ¿Sabe? El vecino va al gimnasio. ¿Y cómo le queda la ropa del vecino de bien? Le queda apretadita. Y tiene buen pecho. Entonces el pobre hombre termina ¿qué? Como en picada. Frustrado totalmente. Y aún llegamos más a fondo cuando tocamos nuestra parte sexual también. Es que estás muy pesada y te cargo y uy, mío, como tan pesada, man. No tengo ni alientos para nada. Eso pasa, hermano. Las palabras están hiriendo, están acabando con el amor, están acabando con la armonía, están acabando con la realidad que el Señor en su esencia creó la familia. Las palabras están hiriendo demasiado, son golpes y punzadas a lo profundo del corazón. Esa violencia de palabras se está dando mucho. Pero hay una violencia también entonces, y es una violencia física. Es cuando ya entonces pasamos de palabras a afectar a esa persona y golpeamos en el vientre de esa persona y golpeamos en la cara y golpeamos a la otra persona para destruirla. Ahí está el espíritu de Caín. El espíritu violento de atentar contra el cuerpo de una mujer, de un hombre. Estamos entonces tomando la misma actitud bélica de Caín, violentando al otro con golpes. Mujeres embarazadas que han sido golpeadas por los maridos
Y muchas mujeres han perdido a sus bebés. Y la mujer ha callado por años. Mujeres que han tenido abortos continuos porque el marido llega dándole golpes. Terrible esto. Ahora los papeles se han ido cambiando también. Ahorita hay hombres que salen corriendo, huyéndole a las mujeres porque la mujer saca el machete y saca una vasija y saca cualquier instrumento, cualquier herramienta para perseguirlo, hermano. Antes no se veía eso, ahora la mujer se pone los guantes y llegame a pegar para que veas cómo te... Mira, no la he estrenado, la de las arepas, te la tengo listica. Entonces el marido dice, uy, esta mujer se puso grave, brava se puso, una pantera, dejémosla quieta mejor. Entonces hay violencia física, mis amados, pero también hay una violencia. Estoy hablando de 3 clases de violencia. ¿Violencia qué? Verbal, física, pero hay una violencia que tal vez mucha gente desconoce. Y esa violencia es una violencia sexual. ¿Una violencia qué? Donde la mujer tiene que hacer todo lo que el marido le diga. Llega borracho, llega hincho, llega harto y va a buscarla. Y ella tiene que abrirle las piernas a él y los brazos. Ven, mi amor, aquí estoy. Así no son las cosas. Usted llegó tomado, para saber dónde anduvo. Llegó con mal olor. ¿Qué se le va a acercar a ella? ¿Qué? Pero la obligan, la humillan. Y si no, no te doy la comida mañana. Y si no, no te compro esto y lo otro. Hay humillación en la mujer en esa parte. Y lo más maravilloso es cuando ambas partes disfrutan. Pero eso no es disfrutar, eso es humillar a otra persona. Y hay violencia en la parte sexual. La persona se siente abusada, se siente usada, abusada, se siente maltratada a la otra persona. Porque no se le ha dado el respeto aún a la parte sexual que Dios creó y que la diseñó para la procreación y para el deleite. Pero ahora ya eso no tiene que ver con nada. Es que yo me quiero deleitar yo y como a mí me gusta y como yo quiero. Y comenzamos a maltratar a esa persona. Y como hay mujeres que llegan momentos donde se enferman, ¿verdad? Hay mujeres que son periódicamente que se enferman. Y el marido va a buscarla, ay, me duele aquí. Y el otro día le va a buscar, no, es que me duele en esta parte. Y la va a buscar, es que me duele por aquí. Y dura todo el mes así, en dolencias. Hay algunas que sí lo usan porque quieren desquitarse de él, ¿no? Una manera vengativa. Pero, mis amados, hay violencia sexual, la cual no podemos permitir en nuestra casa. El respeto en nuestras relaciones sexuales, que podamos disfrutar mutuamente, que podamos gozarnos y disfrutar esa experiencia maravillosa del amor físico. Pero esa violencia se está dando. Y tenemos que orar por eso. Y clamar a Dios para que ese espíritu perverso salga de la casa. Para que esa mentalidad perversa salga de la casa. Para que eso no se siga enseñoreando de mi casa, de mi relación de pareja. Porque todo tiene un orden y todo tiene un diseño de parte de Dios para disfrutarlo y vivirlo. Pero tal vez muchas mujeres están siendo afectadas por esto, o muchos hombres también. Encontramos otra cosa más que Satanás usa para afectar y dañar. Recordemos nuevamente, número 1, el irrespeto no debemos permitirlo. Número 2, la infidelidad. Número 3, la violencia en las 3 clases, ¿no? En las palabras, en la parte física y en la parte sexual. Y número 4, la falta de diálogo. Y mis amados hermanos, ya no hay ese espacio de diálogo.
Ya no nos sentamos a dialogar, porque hay otras cosas que le han quitado el espacio a la relación para entablar un diálogo con mis hijos tal vez. Porque parece ser que lo único que necesita mi hijo es plata. Pero no entiendo que mi hijo necesita afecto en sus emociones. Que mis hijos necesitan que yo le diga: hijo, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir, hijo? Y parece ser que nos mantenemos como que el uno por un lado, el otro por el otro, como que cada quien vive su mundo en casa. Somos una familia, pero cada una vive en su mundo. Por ejemplo, cuando vamos a almorzar, el uno está en la pieza, el otro está, no sé, en el patio, el otro está en otras cosas, y termina solamente uno sentado porque no hay ni siquiera esa armonía familiar para sentarse a disfrutar los alimentos. Cada quien tiene su vida y hay cosas que están pasando en la vida de los hijos y en el cónyuge que uno ni sabe. ¿Por qué? Porque ya no se dialoga. Solamente tal vez se habla es de las necesidades, del dinero que hay que comprar. Pero ¿qué tal de lo que está en tu corazón? ¿Qué tal de lo que está pasando en tu alma, en tu ser interior? ¿Qué tal de lo que te está sucediendo si ese niño comienza a crecer y vienen trastornos emocionales y no nos acercamos? ¿Qué te sucede, hijo? ¿Qué te sucede, hija? Ya no hay diálogo. Ya no hay una relación amena y agradable para compartir mutuamente. Parece ser que hay una barrera entre los miembros de la misma casa. Ya no hablamos porque no hay tiempo, decimos. Porque es que usted siempre molesta con el mismo cuento. Y porque usted se vuelve cansón con lo mismo. Preste atención, es muy importante dialogar juntos. Hablarnos de lo que nos está pasando. Hablar de lo que está aconteciendo. Hablar de aquellas situaciones que pueden ser peligrosas para nuestra familia. Necesitamos comunicarlas. Hablarlas. Y lo que el enemigo hace es meterse sutilmente, mis amados hermanos, a hacer daño. Pero el reino de Dios, que sufre violencia, solo los valientes lo arrebatan. Usted tiene que levantarse por su casa, hermano. Levantarse por sus hijos, levantarse por la economía, levantarse por su ministerio, levantarse por lo que está sucediendo en casa. No se quede dormido, no se quede paralizado. Levántese y despierte. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Somos representantes de una familia y tenemos que levantarnos en ese espíritu de poder que Dios nos ha dado y no de cobardía. Y tenemos que tratar de sacar a nuestra familia de esos estados en el cual se encuentra. No se vuelva un cristiano nominal, no se vuelva un cristiano religioso, vuélvase un cristiano de relación, de entendimiento, de comprensión. Y que si el Señor nos está hablando esto es porque Dios está trabajando en su casa, en su familia. Y si usted está en este ayuno es porque está entendiendo que algo está pasando y tenemos que hacer algo. Y tenemos que levantarnos en el nombre del Señor. Porque más adelante, si no lo hacemos, sus ojos mirarán la destrucción de todo lo que pueda estar sucediendo. Y yo no quiero ser de esos. Yo quiero ser de los que vea la construcción, la edificación de mi familia. Aunque tal vez en el momento no vea nada, pero estoy viendo con los ojos de la fe. Y a través de esos ayunos, a través de tus vigilias, de tu búsqueda de confiar en el Señor, de esa fe impregnada en el Señor, Dios va a obrar de una manera extraordinaria. Vas a ver respuesta de parte del cielo, caminos abiertos para ti, situaciones de restauración, porque Dios nos ha mandado y nos ha dado un ministerio poderoso, que es el ministerio de la reconciliación, un ministerio de restauración, un ministerio de levantarnos como familia.